Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este capítulo, a este podcast, La Magia de la Empatía. Hoy estamos en nuestro 6º episodio y bueno, ya se acerca el invierno, estamos despidiendo el otoño, ya empieza a sentirse el friecito, empieza a sentirse el viento, ahora sí que congelador. Pero bueno, es parte de los ciclos de la vida que vamos viviendo, ¿no? Aprender a soltar, aprender a adaptarnos a los cambios. Y entonces esto es lo que nos va mostrando también la naturaleza. Irnos adaptando a todos esos cambios, a soltar las cosas como lo hacen los árboles, para después pasar al invierno y hacer este periodo como de transición en lo que volvemos a florecer, ¿no? Ir hacia adentro, conectarnos con nosotros. Y bueno, mucho de eso es lo que vamos a vivir en estas épocas, en estos momentos de que ya empiezan las posadas, empiezan las familias a reunirse y también cuando empiezan estas épocas empieza a bajar la temperatura, a ponerse nubladito, a sentir que queremos estar más en casa, queremos estar un poquito más abrigados, al menos en la parte norte del planeta. Así sucede. Lo que buscamos también es como ese conectar con nosotros, volver a nosotros, volver a examinar cómo estuvimos, cómo nos fuimos sintiendo. Y cuando empieza todo este movimiento, volvemos a conectar con esta parte del volver a nosotros, volver a la raíz, volver al origen. Y hay mucho movimiento familiar. Empezamos a planear con quién vamos a pasar la Navidad, empezamos a mirar si vamos a viajar, si vamos a compartir con nuestra familia, a lo mejor política, o nos quedamos con nuestra familia de origen, o también hay quienes se quedan solos, ¿no? Que no hay con quién pasar Navidad porque cada quien ya tiene su plan. Entonces, estas épocas mueven mucho el mundo emocional, mueven mucho nuestro mundo de conciencia y bueno, no es casualidad. Es parte de los ciclos de la vida, que es lo que estamos viendo. Solo que a veces no nos damos cuenta, no nos detenemos a sentir y a observar que como los pajaritos cuando empieza a oscurecer, empiezan a hacer mucho ruido, mucho ajetreo, para encontrar otra vez su casita, volver a sus nidos, volver a ese árbol que los protege. Y así lo hacemos también nosotros. Empezamos ya a sentir que ya queremos irnos de vacaciones, que ya queremos quedarnos en casa, que queremos descansar, cerrar pendientes, cerrar ciclos y mucha gente empieza a querer consulta, quiero hacer una constelación, quiero cerrar el ciclo, quiero acomodarme, se empiezan a mover cosas en la familia, a lo mejor no quiero ir a cierto lugar porque hay alguien con quien no me estoy llevando también en ese momento, o empiezo a tener problemas con mi pareja por decidir en dónde vamos a pasar Año Nuevo y Navidad. En fin, pasan tantas cosas, pero una de las cosas que sucede es como acomodarnos e ir al mismo ritmo de los ciclos de la naturaleza, aunque a veces lo tenemos de una manera muy inconsciente. Cuando empieza a soltar, o sea, empieza a retirar ya el otoño, es una etapa en la que empezamos inconscientemente a hacer ya una especie de análisis de lo que fuimos haciendo en el año. Cuando está el otoño empezamos a mirar los ciclos, aquellos patrones que repetimos, aquella dieta que no hicimos, sentimos que el tiempo ya nos presiona, ¿no? Empezamos a querer resolver aquellos pendientes para que no se nos vayan a juntar justamente a finales del año. Pero cuando ya estamos a un pie de entrar en el invierno, las cosas se empiezan a acomodar, empezamos a buscar ese lugarcito en casa, empezamos a buscar ese lugarcito en el árbol y empezamos a tocar el mundo emocional. Esa es una de las funciones que tiene el invierno, volver a casa, volver a la quietud y volver a conectar con nosotros mismos. ¿Qué pasó durante el año? ¿Cómo me siento? ¿Quién es mi red de apoyo? ¿Dónde encuentro el calor? ¿Dónde encuentro el afecto? ¿Dónde encuentro las sonrisas, el abrazo? Lo manifestamos muchas veces a través de darnos un regalo, toda esta parte de hacer las compras, pero es una manera como rituales que hacemos cíclicamente, pero que no nos damos cuenta de volver a conectar con los vínculos,
con los vínculos que son muy importantes para cada una de las personas que lo vamos viviendo. Y una de las cosas o de las estrategias dentro de las terapias que nos ayuda mucho a mirar cómo estamos con el árbol es justamente las constelaciones familiares, que es el tema que vamos a abordar en este episodio. Las famosísimas y maravillosas constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, el nombre de constelaciones familiares en realidad sí es tomado desde la astrología, porque se observaba que los astros forman estas figuras que después vamos a llamar constelaciones. Aries, Libra, todo eso son estrellas que los antiguos iban uniendo e iban formando una figura o un dibujo. Son grupos de estrellas que van girando y van dando la vuelta en la bóveda celeste. Pero también observaban que conforme se iban moviendo los astros y conforme se iban moviendo estas estrellas, iban pasando también cosas en la Tierra. Entonces, de ahí surge esta parte de observar los movimientos, cómo a través de ese movimiento de diferentes arquetipos en un sistema se pueden empezar a dar cambios, empiezan a tener como ciertas implicaciones en nuestra vida, empezamos a actuar como aquel tío que fue excluido o aquel abuelo que enfermó. Entonces todo eso empieza a tener como una influencia en nosotros de una manera inconsciente. Mucho antes de que surgieran las constelaciones familiares, ya había estudios respecto a lo que era la terapia sistémica familiar, que era estudiar cómo funcionaban los grupos, cómo funcionaban las familias. Y una de las cosas que se observaba era que cuando había alguien dentro de la familia que tenía alguna situación a lo mejor de adicción y se trataba a esa persona, por ejemplo en el alcohol, la persona sanaba, acomodaba su mundo emocional, se daba cuenta de cuáles eran las situaciones que lo llevaban a tomar y se veía una significativa mejoría. Pero cuando volvía a su casa, empezaban a ver que los síntomas muchas veces regresaban. Entonces pareciera que al volver a casa, digamos que se volvía a intoxicar. Después se fue observando que muchas veces a la hora de ya no tener ese síntoma, de ya no empezarlo a manifestar, alguien más dentro de la familia empezaba a representar estos actos de adicción, o empezaba a tomar, o empezaba a comer, o empezaba a fumar, se manifestaba de alguna otra manera. Entonces parecía que era como el cuento de nunca acabar, hasta que se empezó a observar que no nada más la familia estaba implicada, o más bien, no estaba implicada una sola persona dentro de la situación, el síntoma, la enfermedad o aquello que se quería reparar, sino que era toda la familia la que tenía un patrón de conducta. Y eso es lo que se ve a través de las constelaciones familiares. ¿Cuáles son los patrones de conducta que nos llevan a generar ciertas situaciones? Y cuando empezamos a observar el mundo emocional de nuestro sistema familiar que se vio bloqueado, empezamos a notar que hay ciertas conductas que protegen tocar nuestro corazón, que protegemos tocar ese mundo emocional que se queda resguardado en una parte muy inconsciente del sistema familiar. Dentro de las constelaciones familiares, una de las cosas que vemos constantemente son las alianzas, los secretos, aquellos temas que se repiten pero que no se habla. No se habla de aquella persona que murió en un accidente porque a lo mejor puede ser demasiado doloroso y preferimos evadirlo. Sí lo recordamos, pero no queremos tocar, no queremos hablar. No queremos hablar de aquella persona que se fue y que a lo mejor ya no volvió, que se quedó a vivir en el extranjero y que ya no volvimos a ver. Lo recordamos, pero no se toca de fondo cómo se sintió, cómo lo vivió, cómo le costó trabajo adaptarse a un nuevo lugar. Y así sucesivamente va habiendo muchos temas. Se habla a veces, cuando platicamos sobre los temas que se quieren trabajar en las constelaciones familiares, es recurrente hacer ciertas preguntas dependiendo del tema. Si queremos trabajar con un tema de dinero, un tema de salud, un tema de a lo mejor una dificultad para encontrar pareja o patrones de pareja que se están repitiendo, empezamos a explorar qué es lo que fue pasando con los ancestros, qué es lo que fue pasando con el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, hasta que podemos encontrar un punto en el árbol genealógico que se asemeje a lo que la persona está viviendo. Y ahí es cuando empezamos a hablar de estos patrones que se repiten.
Y muchas veces lo que no nos ponemos a observar cuando trabajamos en el tema de la constelación es que vemos lo que está sucediendo, el síntoma. Perdí el dinero, igual que mi abuelo le puso el cuerno a mi abuela, igual que mi papá, mi mamá, igual que a mí. Todo esto son como lo que sucede afuera. Pero lo importante dentro de una constelación es qué es lo que está sucediendo adentro. Es decir, cuál es esa emoción que sigue rondando dentro del sistema familiar y que podemos hacer cosas para poderla seguir sosteniendo y de esa manera poder seguir perteneciendo a nuestro clan. Por ejemplo, si hay una situación dolorosa, algo muy recurrente es la orfandad. Una madre muere y deja a un hijo a una edad muy temprana, alrededor de 5 de 6 años. Y empiezan a pasar cosas dentro del sistema familiar que generan una situación de dolor o de tristeza. Por ejemplo, tengo una pareja a la cual amo mucho y sucede que lo cambian de trabajo y se tiene que ir. Y entonces hay una separación que me genera un dolor semejante al que se vive cuando esta madre muere. Entonces vamos explorando y vamos viendo cómo hay patrones que repiten el llegar otra vez a conectar con esa emoción o con esa vivencia. Ya puede ser un dolor, una tristeza, un miedo, el temor a perder algo. Entonces vamos haciendo cosas de manera inconsciente para seguir conectando con esa emoción, con ese dolor, con esa situación y de esa manera vamos perteneciendo. Y a través de la constelación familiar podemos ver como si fuera una radiografía muy profunda qué es lo que realmente está sucediendo en el sistema familiar, cuál es la emoción que no se vivió, cuál es la emoción que todo el sistema trata de proteger para no sacarla a la luz y muchas veces no atravesar por ese dolor. Muchas veces se quedó como si fuera un puente, una tristeza a medias, un duelo no resuelto que ha pasado de generación en generación y se van conectando con episodios de mucha tristeza o mucho miedo a las pérdidas cuando hubo robos, cuando hubo incluso asesinatos para robar. Entonces todo eso se va transmitiendo y se va pasando, pero no se habla del miedo, no se habla de la fuerza que tuvieron los perpetradores y entonces todo esto nos va dejando como en un bucle donde nos seguimos aliando a esa emoción sin poder dar el salto al siguiente nivel. Y lo que hacemos en la constelación justamente es acompañar a la persona que observe qué fue lo que está pasando en su sistema, cuál es esa situación que no pudo resolver y acompañarlo a que la pueda resolver de una manera diferente, de tal manera que lo pueda resolver y que vaya mirando dentro de las estrategias, las frases que se usan en constelaciones, cómo puede conectar con ese enojo, cómo puede conectar con ese miedo, cómo puede conectar con esa tristeza, ese duelo no resuelto, incluso cómo puede llegar a desbloquear el expresar el cariño, el afecto, hasta finalmente poder llegar a la alegría y volver a conectar con la alegría de vivir. Una de las cosas que pasa constantemente en las constelaciones familiares es, o al menos que a mí me llama mucho la atención, es cuando las personas piden permiso para abrazar. Se siente cómo está ya la energía, se siente cómo el cuerpo ya está dispuesto a generar un vínculo otra vez, a generar un abrazo con la persona que se está a lo mejor distanciado. Y la persona dice, ¿puedo abrazarla? Y es como si no tuviéramos el derecho o el permiso de expresar el afecto. Y ahí es cuando podemos observar que una de las cosas que se busca desbloquear en las constelaciones familiares justamente es esto. Cómo aprendemos a bloquear el cariño, cómo aprendemos a bloquear el afecto, cómo nos ganan otros temas, cómo nos desvinculamos de personas importantes. Y en estas fechas eso empieza a surgir. El inconsciente, a la hora de estar guardaditos o de buscar como ese vínculo con las familias o todo este movimiento que se da en esas fechas, todas estas situaciones empiezan a surgir. A veces logramos reparar esos vínculos y a veces nos quedamos en el mismo lugar sin movernos. A veces llegamos a casa donde todo es alegría, nos abrazamos, pero en realidad hay reclamos ocultos, hay secretos que no se dicen, hay situaciones que no se han hablado. Incluso por ahí en algún artículo leía
de los abusos dentro del sistema familiar y cómo muchas veces me tengo que sentar a la mesa a sonreír cuando algún tío, algún familiar tuvo alguna situación de abuso, y no solo sexual, sino también económica, psicológica o emocional, y aprendemos a callar. Aprendemos a no hablar las cosas y así se van pasando generación tras generación y vamos mostrándole a la siguiente generación lo que hay que callar, lo que no hay que hacer. Muchas frases como no llores, tienes que ser fuerte, no tengas miedo, tienes que seguir avanzando, el que se enoja pierde, si te enojas te vas a ver fea y muchas más, que son lo que van creando toda esta estructura de nuestro inconsciente. Aprendemos a bloquear las emociones y a actuar de una manera un poco reprimida para poder adaptarnos a las circunstancias de la vida o al entorno familiar y poder seguir perteneciendo. El tema es que los precios después son algo altos, ¿no? Pueden ser enfermedades que manifiestan una tristeza no expresada, pueden ser relaciones que se rompen, aunque todavía haya cariño y afecto, pero en mi familia dicen que si una vez un hombre te engaña, ya no puedes volver jamás con él porque estarás un poco tonta. Entonces no podemos dialogar abiertamente, no podemos realmente mirar si me estoy alejando de una relación porque realmente estoy haciendo caso a un mandato familiar o a una lealtad, o porque realmente ya no me quiero acercar a la persona aunque solamente haya cometido un error. Entonces todo esto es lo que vamos viendo cuando trabajamos en las constelaciones familiares. Por ejemplo, podemos ver también cuando hay temas económicos, a veces estoy en una lealtad con alguien que perdió dinero, con algún abuelo que a lo mejor se quedó en la pobreza, y entonces yo también pierdo dinero para seguir aliándome a él. Esto a veces parece absurdo cuando lo explico en algún momento en alguna clase, pero cuando ya lo observamos dentro de lo que es la constelación familiar o el ejercicio que se hace dentro de ese escenario, podemos observar que aunque las personas no se conozcan, manifiestan el mismo síntoma, aunque no se conozcan, aunque no le expliquen a la persona todo lo que vivió, las personas se van conectando con el campo mórfico y a partir de ahí empiezan a sentir lo que la persona está sintiendo y empiezan a actuar conforme a su familia. ¿Cómo es que se trabaja dentro de la constelación familiar? Bueno, cuando se trabaja en una constelación familiar en grupo, lo que se hace es que van personas, puede ser que no se conozcan, puede ser que a lo mejor tengan alguna relación de amistad o puede incluso ir familia, pero a la hora de que una de las personas va a constelar, la familia no entra, ni los vínculos muy cercanos como un mejor amigo o este tipo de vínculos muy fuertes generalmente no entran dentro del ejercicio de la constelación cuando la persona asiste. Entonces, lo que se hace es que la persona se sienta al lado del constelador y el constelador le pregunta qué es lo que necesita trabajar, cuál es el tema que quiere trabajar, y la persona empieza a explicar qué es lo que le sucede, ¿no? Cuál es este síntoma recurrente. Después de eso, el constelador suele poner 2 o 3 personas, o la persona lo elige, a personas que lo van a representar. Y entonces las personas que representan a un papá, a una mamá, al amor en pareja, a diferentes elementos de la psique de la persona, empiezan a moverse y empiezan a actuar muchas veces como los familiares de esta persona. Algunas personas lo ven como un poco extraño, pero desde mi parecer lo que sucede es que los campos electromagnéticos así funcionan. Es como los celulares. Hay celulares que se adaptan a ciertas aplicaciones y hay otros que no. Nosotros también somos así. Nos vamos uniendo y nos vamos juntando a través de los campos electromagnéticos. Y los campos mórficos es como si fuera un camino de información, un campo electromagnético muy grande. Cuando nosotros estamos en un estado de relajación, cuando estamos en un estado de apertura para poder entrar a trabajar con nuestro mundo emocional, zonas de nuestro cerebro se activan. Hay memorias
que también se heredan las situaciones emocionales, y esas partes de nuestro cerebro a la hora de activarse irradian una frecuencia, una vibración, como un campo electromagnético, y entonces esa señal o esa información llega a las personas que están dentro del grupo, y así es como ellos van captando la información, los movimientos, incluso las sensaciones de las personas o los familiares del que está realizando su constelación. En realidad no tiene algo como tan místico, mágico, hechicero o alguna cosa así. Realmente tiene ya mucho avance en la investigación científica de cómo funciona esto. Hay muchos estudios que se hacen en centros de investigación respecto a los principios de telepatía y los campos mórficos. Hay mucha información también ya en internet para que podamos investigar, y a mí en lo particular me parece que esta es una herramienta maravillosa porque nos ayuda a llegar realmente al origen de los temas que muchas veces venimos arrastrando generación tras generación. Y lo que me parece más maravilloso del tema de las constelaciones son los resultados. La primera vez que yo hice una constelación, había trabajado un tema por muchos años, llevaba mucho tiempo en una situación y en una dinámica con mis padres en la cual no me sentía tan cómoda, pero después de esa constelación, esa sensación, esa incomodidad o ese malestar desapareció, casi como arte de magia. Pero en realidad no fue un acto de magia, sino más bien fue a través de lo que se realizó en ese momento que se pudo liberar el dolor, se pudo liberar la tristeza, se pudo liberar el enojo, se pudieron liberar muchas emociones que estaban ahí guardadas, y es a través de las frases que se dicen dentro de la constelación que la persona puede abrir un poco más su mundo emocional y expresar aquello que tantas veces se ha guardado. Y una vez que esa emoción se libera, el cuerpo se relaja, la mente también se relaja, los pensamientos rumiantes empiezan a desaparecer, y simplemente es como un ejercicio de, digamos, de catarsis, pero sin llegar a ser como tan explosivo o violento, sino un movimiento muy amoroso. Por eso Hellinger, el creador de las constelaciones, le llama los movimientos del alma o el flujo del amor, porque lo que busca finalmente las constelaciones es que nos volvamos a conectar a ese flujo emocional, que volvamos a conectar con el flujo del amor, donde una vez que la emoción que no había sido expresada es liberada, volvemos a la alegría, volvemos al gozo, volvemos a sentirnos fuertes, volvemos a sentirnos expansivos, volvemos a ser creativos, y hay muchísimos testimonios de cómo muchas personas les ha cambiado la vida el hecho de haber mirado una constelación profunda, haber sanado, haber liberado aquella emoción que había estado guardada y bloqueada durante mucho tiempo en su vida, incluso en su madre, en su padre, en sus abuelos. Y historias hay infinidad. Entonces, el tema es que te animes a practicarlo, que te animes a tocar un poco más profundo tu alma. Quizá por ahí haya un tema que tengas bloqueado, que te haya sido difícil explorar, que te haya sido difícil atravesar, y que lo hayas echado como al baúl de las cosas que no se tocan, que no se hablan dentro de la familia. Y esta puede ser una oportunidad. Estas fechas se prestan mucho para poder hacer este tipo de ejercicio, porque estamos con las emociones un poquito más a flor de piel. Estamos un poco más dispuestos a tocar y a mirar aquellas situaciones difíciles, por decirlo de alguna manera, para poder finalmente atravesarlas. Entonces, si te animas, te invito. Este próximo 14 de diciembre haré una constelación grupal para que te unas, para que conozcas. Si no quieres entrar de lleno, puedes ir como representante, puedes ir como observador, para que veas de qué se trata. Si aún no te has acercado a lo que es el mundo de las constelaciones familiares, puedes ir y puedes mirar y sentir y explorar de qué se trata este mundo. Y si, bueno, ya te has constelado en algún momento y tienes algún otro tema, te invito a que lo explores de nuevo, te invito a que vayas un poquito más profundo y puedas mirar los resultados de lo que es sentirte ligero, de lo que es sentirte pleno, de lo que es sentir la alegría y el gozo, y que en estas fechas puedas expandirlo. También, si te gusta y ya lo has vivido y sientes que te ha traído un cambio favorable, pudiera ser también un lindo regalo de Navidad.
regalarle a alguien la libertad, la ligereza, una sonrisa, volver a conectarse con el gozo en su vida, creo que sería un regalo maravilloso. En fin, pues si te animas, te estaré por ahí esperando. Voy a poner el flyer en mis redes para que quienes gusten ir pueden hacerlo. Y los que no están en presencial, los que no viven en la ciudad donde estoy, pues también lo podemos hacer de manera individual. También podemos trabajar con este mundo del inconsciente y con toda esta información a través de lo que son las constelaciones individuales, que funcionan igual. Los resultados también son maravillosos y eso se hace a través de objetos, pueden ser muñequitos, pueden ser objetos de madera. Y bueno, hay un sinfín de posibilidades. Si quieres hacerlo en línea, también es viable, también tiene resultados y también se puede hacer, aunque estemos a distancia. Para mí ha sido maravilloso corroborar que no importa la distancia. El tema emocional se puede trabajar incluso a través de una pantalla, porque nuestros gestos, nuestro mundo emocional se aprecia a través de nuestro cuerpo y a veces a través de una mirada es suficiente, cuando eres lo suficientemente empático, poder sentir al otro. Entonces te invito a que te conozcas, te invito a que mires, te explores a través de esta herramienta, que profundices en todos aquellos temas que a lo mejor es necesario que saques del baúl. Es necesario que los mires y que te atrevas a vivir una vida más plena y más gozosa. Entonces, pues bueno, los invito de nuevo a que se inscriban a mi canal, que sigamos hablando de estas cosas, de estos temas que nos encanta, de todo esto que es el mundo empático, el mundo emocional, el mundo de la compasión, y finalmente esto nos lleva a poder expresarnos de una mejor manera, más libre, más honesta, con mucho más relajación y mayor libertad, para poder disfrutar el placer de ser nosotros mismos. Esa es la finalidad de poder conectar con uno, de poderse explorar, de poderse conocer y de poderse abrazar. Más adelante iremos viendo más partes de nosotros, más herramientas, más tips y situaciones donde podemos explorar muchísimo más lo que realmente somos. Porque no nada más somos este cuerpo que se ve, sino somos emociones, somos pensamientos, somos muchas cosas más. Entonces, pues te deseo que tengas un bello inicio de estas fechas, que disfrutes mucho con tus seres queridos y pues bueno, anímate a disfrutarte, a conocerte y a ser feliz. Nos vemos para el siguiente episodio. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.